Lecciones de Ciencias Naturales. Capítulo 1. Medición versión 2. Sección 1. Unidades de medición. Objetivo: reconocer los nombres y símbolos de las unidades de medición de dimensiones comunes en física y química básicas como distancia, tiempo, masa, temperatura, volumen, área y densidad. Durante muchos años, los científicos registraron las mediciones en unidades métricas, que se relacionan de manera decimal, es decir, con base en potencias de 10. Sin embargo, en 1960, la Conferencia General de Pesos y Medidas, que es la autoridad internacional en cuanto a unidades, propuso un sistema métrico revisado al cual se lo denominó el Sistema Internacional de Unidades, al cual se lo abrevia como SI mayúsculas. En la actualidad casi todos los países han aceptado este patrón de medición, excepto Estados Unidos, Burma y Liberia. Sin embargo, esa es la historia resumida del Sistema Internacional de Pesos y Medidas que viene consignado en los libros de texto de nivel universitario modernos. Sin embargo, la historia del sistema de pesos y medidas, y en realidad estaríamos hablando de la historia del sistema métrico como tal, es un poco más extensa. Para la época de la Revolución Francesa, en 1789, la mayoría de los países e incluso algunas ciudades poseían sus propios sistemas de medición. Incluso las unidades con el mismo nombre o nombres equivalentes tenían definiciones diferentes de un país a otro o de una ciudad a otra. No había consistencia en la magnitud de dichas unidades o en las relaciones de sus diferentes múltiplos y submúltiplos tal como los conocemos en la actualidad. Tal vez el ejemplo más cercano a este caos sea las diferentes mediciones actuales de la unidad denominada libra. En la actualidad manejamos dos definiciones para libra: la libra original o inglesa o la libra métrica. La libra original equivale a 453,592 gramos, mientras que la libra métrica son exactamente 500 gramos. Sin embargo, en aquella época las diferencias entre las definiciones de las diferentes unidades podía ser mucho más dispar que el ejemplo que acabamos de presentar. El sistema métrico, por el contrario, fue diseñado para ser consistente y universal. En palabras del filósofo francés Marqués de Condorcet, fue diseñado para todas las personas de todos los tiempos. Y en la actualidad podemos completar esta cita diciendo: fue diseñado para todas las personas de todos los tiempos en cualquier lugar del universo. El sistema métrico fue diseñado para las personas comunes y corrientes que emplean los pesos y medidas para realizar intercambios comerciales. También fue diseñado para los ingenieros que diseñan y construyen estructuras humanas. También fue diseñado para los astrónomos y científicos que emplean unidades extremadamente grandes y extremadamente pequeñas que requieren el uso de modificadores o prefijos decimales para modificar las unidades básicas. El primer país que se dio cuenta de lo inconveniente de tener un sistema de pesos y medidas poco consistente con respecto al comercio y la investigación científica fue el gobierno francés en la época de los Reyes, anterior a 1789, específicamente bajo el reinado de Luis XVI. Este rey comisionó a uno de sus diplomáticos, Maurice de Talleyrand, para realizar una serie de diálogos con representantes de otras potencias de la época. Talleyrand actuó bajo el consejo del conde de Condorcet de tratar de establecer un sistema universal. De esta manera, primero invitaron a sus acérrimos rivales, los británicos,
por medio de John Rick Miller, un parlamentario, y a Thomas Jefferson, secretario de Estado de los Estados Unidos de América bajo su primer gobierno, el de George Washington. Ellos trataron de establecer un sistema de pesas y medidas basado en una nueva propuesta francesa que terminaría por denominarse como el sistema métrico decimal. Sin embargo, debido a los conflictos nacionalistas, el sistema métrico decimal permanecería bajo la custodia de los filósofos naturales franceses hasta la llegada de la Revolución Francesa. Como consecuencia, sería el gobierno de la Revolución Francesa quien terminaría por implantar el sistema métrico decimal en la misma Francia. Esto debido a que el sistema de medición anterior se basaba en gran medida en los mismos cuerpos de los reyes. Medidas como el pie o el codo se basaban literalmente en cuánto medía el pie o el codo del rey de turno. Y como los revolucionarios odiaban a los nobles y a los reyes, deseaban instaurar un sistema de medición que fuera independiente al real cuerpo de los gobernantes. Un sistema que fuera racional y científico. Posteriormente, con las conquistas de Napoleón Bonaparte, el sistema métrico terminaría por ser instaurado en las recientes conquistas áreas ocupadas por el ejército francés, especialmente España. Y de allí, de España, sería dispersado por las colonias españolas hacia América. La caída del Imperio Napoleónico no afectó mucho al sistema métrico. La razón era simple. Era un sistema racional y en consecuencia era más fácil de emplear. Pero pasaron muchos años antes de que fuera adoptado por otros países, especialmente porque aún competía con el sistema de medición del Imperio Británico, el sistema inglés. En consecuencia se puede decir que los sistemas de medición no se implantaron originalmente por su racionalidad científica, sino por el poder de los países en los cuales surgían. Era una cuestión política. El sistema inglés podía ser muy amado por los británicos, pero era un completo desastre para los científicos. Por eso fueron los científicos británicos quienes adoptaron inicialmente el sistema métrico decimal francés, y de hecho, varios de los científicos más prominentes del imperio abogaron por su extensión al comercio y otras aplicaciones prácticas en Inglaterra. Científicos tan famosos como James Clerk Maxwell, Lord Kelvin y James Joule. Con el tiempo, se dieron muchas modificaciones al sistema métrico, pero al final se estableció la modificación final en 1960 para denominarlo como el Sistema Internacional de Pesos y Medidas. Unidades de medida. Las unidades de medida son patrones estandarizados de comparación de un fenómeno determinado. El fenómeno cambia, como por ejemplo la longitud de una tabla de madera, pero el patrón de medida no cambia, en este caso el metro. El fenómeno puede ser más grande o más pequeño que la unidad que estamos midiendo, por lo que es necesario modificarla de acuerdo al objetivo de trabajo. Por ejemplo, si estamos midiendo distancias más cortas que un metro, debemos emplear modificaciones decimales como los centímetros o los milímetros. Por el contrario, si estamos trabajando objetos mucho más grandes que un metro, tenemos que emplear modificadores como el kilómetro. Podemos clasificar a las unidades de medida en dos categorías principales: las unidades básicas y las unidades derivadas. En la tabla 1.2 de la química de Chang de 2010 se muestran las unidades básicas del sistema internacional. Todas las demás unidades de medición se derivan a partir de las unidades básicas,
mientras que las unidades básicas no pueden ser derivadas de la combinación de ninguna otra unidad. De allí su nombre, básicas. Por el contrario, las unidades derivadas surgen de la combinación de las unidades básicas. Esas combinaciones son combinaciones matemáticas. Pueden ser multiplicaciones o divisiones de la misma unidad o de diferentes unidades. Algunas unidades derivadas comunes se muestran en la siguiente tabla, como por ejemplo las unidades de fuerza, la de superficie, velocidad, volumen, trabajo, presión, potencia, frecuencia, capacidad eléctrica o resistencia eléctrica. Algunas unidades de medición básicas. La primera es la medición de la distancia. Su unidad es el metro. El símbolo de la unidad es M minúscula. El metro mide la distancia o espacio entre un punto inicial y un punto final. La primera definición del metro se realiza con respecto a la Tierra y con respecto a la ciudad de París, en Francia. Un metro se definía originalmente como la 10.000.000ª parte de la distancia desde el Ecuador hasta el Polo Norte a través de una línea longitudinal imaginaria que pasa a través de la ciudad de París. En 1960, el metro pasó a definirse como la distancia entre dos líneas en una barra de platino e iridio almacenada bajo condiciones controladas en la ciudad de Sèvres, Francia. Generalmente se escoge la aleación de platino e iridio debido a que es extremadamente estable. Casi no reacciona con el oxígeno, por lo que su material no se transforma en óxido y por lo tanto su longitud tiende a no cambiar. Sin embargo, se almacena bajo condiciones controladas para evitar algún riesgo de contaminación y por lo tanto a que la distancia entre los dos puntos cambie. Sin embargo, ninguna de esas dos definiciones cumplía el ideal de universalidad propuesto por el Marqués de Condorcet. Por lo tanto, se buscó un sistema que permitiera definir al metro de forma universal. Y cuando nos referimos universal no nos referimos a las personas, sino a todo el universo. Finalmente, surgió la luz como un patrón conveniente. La velocidad de la luz es absoluta en el vacío. Es decir, no hay ninguna otra velocidad mayor a la de la luz. Por lo tanto, se puede emplear como un patrón de medición universal. Actualmente el metro se define como la distancia por la cual viaja la radiación electromagnética por el espacio vacío por un tiempo de 0,000000003 segundos. Midiendo la masa. Unidad en el sistema internacional, kilogramo. Símbolo de unidad en el sistema internacional, una K minúscula y una G minúscula. Es una de las dos unidades que mide la cantidad de materia en un objeto, al igual que el mol. Ambas se diferencian por un detalle, mientras que la masa por kilogramo nos mide cualquier tipo de materia, independientemente al material que la constituye, a sus elementos. El mol nos dice la cantidad de materia con respecto a un elemento específico. No está relacionada directamente con el concepto de peso, aunque así se lo emplee en el lenguaje vulgar o coloquial. En este punto usted debe estar preguntándose, ¿y por qué la unidad básica del Sistema Internacional para la masa es el kilogramo y no es el gramo? Dado que todas las demás unidades básicas del sistema internacional carecen de prefijos decimales modificadores, mientras que la unidad de la masa emplea el prefijo kilo, que es el prefijo que implica multiplicar por 1000 veces, mientras que el término gramo es al cual se le aplican los prefijos modificadores del sistema internacional. La razón por la cual la unidad básica de la masa tiene un prefijo es histórico y no científico.
Originalmente, la formación de un sistema decimal de unidades fue encargada por el rey Luis XVI de Francia, y en los planes originales el kilogramo fue denominado como la grava. Al rey Luis XVI de Francia lo denominamos cariñosamente como el descabezado porque fue el último rey de Francia, quien le tocó afrontar la Revolución Francesa. Aparte de estos detalles históricos, tenemos que el gramo era simplemente un nombre alternativo a la milésima parte de una grava. Y originalmente la palabra gramo debería haberse olvidado en favor de la expresión miligrava, mientras que tonelada iba a ser olvidado a cambio del nombre alternativo de 1000 gravas o llamada propiamente como kilograva. Ahora la pregunta es, ¿y por qué olvidamos la expresión grava? La razón es muy simple. Grava o grave sonaba muy semejante a los títulos de nobleza equivalentes al conde en países como Inglaterra o Alemania. Era simplemente una coincidencia semántica. Sin embargo, esa coincidencia semántica no podía ser tolerada y era incompatible con las nociones de fraternité, liberté e igualité de la Revolución Francesa. Por tal razón, la palabra grava ya no podía emplearse para denominar las masas de patrones de medida. El problema era que las masas de patrón, es decir, unos cilindros metálicos estándar, ya habían sido fabricados y ya habían sido empleados para definir otras unidades de medida. En otras palabras, los filósofos naturales ya estaban empeñados en una exacta medida para la masa. La expresión gramo era 1000 veces más pequeña que estos kilogramos patrón. Por lo tanto, la solución tenía que ser o modificar el estándar de gramo o emplear un prefijo modificador para el gramo. Debido a que gramo ya venía empleándose previamente al establecimiento del sistema métrico decimal, se decidió emplear un prefijo modificador para que gramo equivaliera a las masas patrón, a estos cilindros estándar. Y el prefijo que permitía esto era el kilo. Por lo tanto, kilogramo medía lo que era la masa de los cilindros estándar. En la actualidad, se emplea un cilindro estándar de platino e iridio almacenado en el Buró Internacional de Pesos y Medidas de la ciudad de Sèvres, Francia. Este cilindro está hecho en la aleación de platino e iridio altamente estable y aún así mantenido bajo condiciones altamente controladas para evitar que su definición cambie. Con la masa hay un problema. A diferencia de las demás unidades del sistema internacional para el cual se han buscado definiciones universales, con la masa no se ha logrado lo mismo. La masa patrón sigue siendo, por lo tanto, un cilindro único del cual se realizan copias, a diferencia de la definición de metro o la definición del tiempo. En su unidad, el segundo. Midiendo el tiempo. Unidad en el sistema internacional, segundo minuto, denominado de forma vulgar y abreviada simplemente como el segundo. Su símbolo en el sistema internacional es la S minúscula. Evidentemente, determina el tiempo transcurrido entre un momento inicial y otro final. Antes de 1967, el segundo se determinaba con respecto al día solar promedio. El segundo, por lo tanto, era definido como el sesentavo del 24avo de un día. El problema nuevamente es que es una definición que depende de un planeta muy pequeño en un universo muy grande. Es por ello que actualmente el segundo se define como o con respecto al extremadamente preciso reloj atómico de cesio. En este sentido, el átomo del cesio denominado 133 debe vibrar en total 9.192.631.700 veces para poder definir un solo segundo.
Midiendo la temperatura. Unidad en el sistema internacional, grado Kelvin. Símbolo de unidad. Símbolo de grado seguido por una K mayúscula. Es una medida de la vibración molecular de un sistema. Mientras más vibren las partículas en un sistema, se considera que la temperatura es más alta. Los grados Kelvin se definen en base a la temperatura teórica en la cual todos los gases y en general toda la materia pierde todo su movimiento molecular. Punto llamado cero absoluto o cero Kelvin. Esta temperatura equivale a menos 273,15 grados centígrados bajo el punto de congelación del agua. Y literalmente es absoluto. No puede existir una temperatura más fría que el cero absoluto. Y al mismo tiempo, es imposible que cualquier sistema físico logre llegar al cero absoluto. Al igual que con otras dimensiones de medición, la temperatura tuvo unidades previas como los grados Fahrenheit y los grados centígrados, a los cuales, estos últimos, es que estamos más acostumbrados. Pero la escala Kelvin es la única basada en un criterio que no es arbitrario. La escala Fahrenheit y la escala de grado centígrado o Celsius fueron definidos en base a los puntos de fusión y ebullición de algún material. Por ejemplo, la escala Celsius fue definida en base al punto de fusión y ebullición del agua. El agua se funde, es decir, pasa del estado sólido al líquido en el punto de inicio de esta escala, el 0 grados Celsius, mientras que pasa del estado líquido al gaseoso, es decir, ebulle a los 100 grados Celsius. Por el contrario, los grados Kelvin, su punto cero, es un punto absoluto que no depende de ningún material químico. Con esto, ya hemos discutido algunas de las unidades básicas: la medición de la distancia o longitud, la medición de la masa, que no es específica, la medición del tiempo y la medición de la temperatura. Estas unidades son primordiales en los cursos introductorios de química o física, mientras que las demás no serán repasadas en esta lección propiamente dicha, debido a que son empleadas y definidas por medio de conceptos más avanzados en cada una de sus áreas: corriente eléctrica e intensidad luminosa para la física, mientras que cantidad de sustancia específica, que se mide por medio del mol, será definida en cursos más avanzados de química. Algunas unidades derivadas. Las unidades derivadas se obtienen multiplicando o dividiendo dos o más unidades básicas del mismo o de diferente tipo para poder medir fenómenos complejos. Algunas unidades derivadas importantes son: midiendo el área, unidad, metro cuadrado. Símbolo de la unidad, m minúscula al cuadrado. Es la medida del tamaño de una superficie plana. Midiendo el volumen. Unidad, metro cúbico. Símbolo de la unidad, m minúscula al cubo. Es la medida de la cantidad de espacio contenido en un recipiente o sistema. Midiendo la densidad. La densidad es una unidad derivada, la cual depende específicamente de la fórmula por la cual la calculamos. La fórmula es densidad igual a masa dividido dentro del volumen. Sus unidades, por lo tanto, van a ser kilogramo dividido entre metro cúbico. Símbolos dimensionales y símbolos de unidad. Las unidades dimensionales rara vez se representan con sus nombres completos. Eso sería molesto al escribir una fórmula matemática. Es por esto que son reemplazados comúnmente por símbolos de variable que funcionan igual que los símbolos en el álgebra. Representan cantidades desconocidas de un valor o medida dimensional. En este caso, D es igual a la densidad, M es igual a la masa y V es igual al volumen.
Hay que tener cuidado en no confundir un símbolo de variable con un símbolo de unidad de medida. M como masa no es igual a kg como kilogramo. Por ejemplo, la masa se simboliza como una m minúscula, la cual posee cierta cantidad de kilogramos. Un ejemplo más concreto es mi propia masa, que es igual a aproximadamente 74 kilogramos. Así que procuren diferenciar claramente cuando su símbolo es una unidad de dimensión de medición y cuando es la de una unidad de medida. Una forma de saberlo es que los símbolos de dimensión no están acompañados por números, mientras que las unidades de medida siempre deben estar acompañadas por una magnitud que implica la cantidad de veces que se repite la unidad de patrón de medida. Bien, con esto llegamos al fin de la primera sección del capítulo de medición. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.